Hola, buenas tardes. Una vez más acá desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Estamos con una propuesta que espero aprovechar, es una linda de trabajo. Creemos que este tema que les traemos en esta oportunidad es algo que siempre nos queda pendiente en las bibliotecas, porque siempre estamos corriendo sobre lo inmediato, sobre sacar cosas en el momento. Siempre hay cosas que nos corren, siempre hay cosas que tenemos que solucionar, y nos cuesta mucho sentarnos, porque no disponemos del tiempo, porque no tenemos los hábitos para eso, sentarnos a planificar. Planificar implica muchas cosas. En un principio significa que sabemos y tenemos un objetivo que queremos alcanzar, y nos permite reflexionar acerca de los recursos que tenemos, de los recursos materiales, de los inmateriales, de los recursos humanos, cercanos, los propios, las alianzas que podemos establecer con otros, lo que nos permite enriquecer después nuestro trabajo. Básicamente, planificar nos permite enriquecer nuestro trabajo. Y además de enriquecerlo, nos permite después, al final, cuando llegamos a la meta, nos permite evaluarlo y valorar a través de eso cómo impactó, de qué manera impactó, cómo se dio ese impacto. Si llegamos a lo que nos propusimos, si pudimos llegar a lo que nos propusimos, qué ajustes haríamos, qué modificaciones. Bueno, ustedes saben, pero además de saber, lo tenemos que aplicar. Y estamos en este momento proponiéndoles hacerlo juntos. Repasar algunos contenidos básicos, darles algunas propuestas, y como siempre, desde estas capacitaciones, pensarlo de manera práctica con ustedes, en intercambio en el chat y intercambio con las propuestas que les vamos a hacer de actividades entre un encuentro y el otro. Como siempre me acompaña acá el equipo Vera a pleno. Está Paula, Daniela, Marina y Alejandro. Es una capacitación que pensaron ellos, escribieron algunos cuadernillos que después van a tener y que vamos a tratar de hacer circular para que les sirvan después como un apoyo para la tarea cotidiana. Y para aquel que nunca planificó y aquel que le faltan esas herramientas, como un apoyo para comenzar a trabajar en ello. Así que bueno, los dejo a mis compañeros y sé que ustedes van a apreciar y van a aprovechar mucho estos encuentros. Gracias, Lau. Bueno, doy la voz de Aura ahora para comenzar la capacitación, el tramo. Las que van a disertar hoy, van a llevar la voz cantante, son Paula y Daniela. Estamos con Marina como apoyo logístico y acompañándolas en esta parte del tramo. Así que voy a empezar a compartir para que arranquemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse una vez más a una propuesta de la PNM. Como dice el título, en este tramo, en este proyecto, vamos a hablar sobre lo que denominamos ABP, aprendizaje basado en proyectos o problemas, que no es más que el trabajar por proyectos. Nos vamos a introducir hoy en el tema, vamos a por ahí algunas definiciones, algunas cuestiones que hacen más a lo conceptual, y de a poco vamos a ir avanzando en ejemplos y en propuestas prácticas. La idea, como siempre, es pensar esta metodología, esta sección de trabajo desde la biblioteca escolar, ¿no? Desde el lugar que ocupamos de la biblioteca, tratar de situar esta propuesta que
extendida, que se utiliza en la escuela, pero nosotros la particularidad que que buscamos darle, y que los invitamos a que se sumen a eso, es a situarlas, ¿no? A pensarlas en y desde la biblioteca. Bueno, empecemos por el principio. Una aclaración que no quiero pasar por alto es claramente por proyectos no es algo que sea novedoso, que se empiece a trabajar, ni revolucionario. Desde hace mucho tiempo se trabaja por proyectos. Incorporamos esta denominación ABP porque sí es una denominación nueva, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que aparece cada vez más en las escuelas, en los diseños curriculares. Últimamente ha aparecido mucho en lo que es las reformas o las modificaciones para el nivel secundario. Nosotros en este tramo no nos vamos a especializar o focalizar en un nivel educativo, tampoco nos vamos a centrar en lo que dice determinado diseño curricular, porque estamos trabajando o pensando para todas las condiciones, ni en un documento específico. Así que la idea es abrir un poco la capacitación, hablar en términos más generales y poder brindarles esto a lo largo de los 3 encuentros que integran este tramo, herramientas para poder trabajar en proyectos, con proyectos desde la biblioteca. Y quisiera sumar una cosita también con esto que me decían, bueno, Laura y Pau. Esta propuesta también contribuye, digo, esto que comentaba Paula recién, de situar el trabajo por proyectos, concretamente, bueno, desde la biblioteca escolar. En base a esto, esta capacitación, esta propuesta forma parte de otra red, digamos, o conjunto de propuestas que desde acá, desde la BNM, de Vera, apuntan a seguir pensando y repensando el rol de la biblioteca escolar dentro de la escuela y sus múltiples potenciales y posibilidades que, bueno, a veces están más como exploradas que otras. Y nos parece que el trabajo por proyectos, el KBP, pueden ser como una punta del ovillo para tirar y seguir como enriqueciendo ese rol. Eso como una cosa así muy panorámica. Ya podemos empezar, ¿no? Sí. Sí, no, pero es interesante esto. Así que quede claro esto, desde dónde hablamos o dónde nos paramos, ¿no? Y ahora sí, empecemos por el principio, que es un proyecto, no es más ni menos que un modo de organizarse para trabajar y que consiste en planificar, como decía Laura, una serie de acciones, de actividades, de propuestas que están relacionadas y que apuntan a determinado objetivo, determinado fin, que es lo que queremos alcanzar con este proyecto. Esto en términos generales, y así dicho, podría aplicarse para cualquier ámbito y en cualquier instancia y de cualquier edad, porque es trabajar por proyecto. O sea, aplicaría cualquier rubro. Nosotros vamos para entrar en la biblioteca, y en la biblioteca escolar queremos compartirles, seleccionamos 2 definiciones, tutores pedagogos conocidos, seguramente habrán leído o habrán escuchado, que se centran en el trabajo por proyecto en la escuela. Voy a leer, aunque está bien claro en la presentación, porque estas definiciones van a ver que nos abren puertas y nos dan pistas de lo que vamos a ir a lo largo de todo
el recorrido desmenuzando, si se quiere, para pensar el trabajo en proyecto. Fernando nos dice que los proyectos no son meros ejercicios escolares rutinarios, sino verdaderos problemas por resolver que conducen a la adquisición de competencias. En consecuencia, se los considera como actividades significativas, complejas, en donde todas las acciones tienen un sentido a mediano plazo e invitan a las y los estudiantes a movilizar sus capacidades mediante el azar. En tanto, Díaz Barriga avanza o profundiza un poco también en esto y dice que el proyecto es un aprendizaje eminentemente experiencial, en tanto se aprende haciendo y a partir de la reflexión sobre ese hacer dentro de las prácticas situadas y auténticas, ¿no? Quedémonos con esto que decíamos de adquisición de competencias, esta secuencialidad, ¿no? Nosotros conocemos lo que son las secuencias didácticas. Podríamos pensar el proyecto como algo un poco más abarcativo, porque viene con un conjunto de secuencias un poco más amplio, ¿no? Pero lo importante es que haya como una articulación, un hilo conductor, y que todo apunte hacia un horizonte claro, ¿no? Quizás esto, o sea, según vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros, distintos tipos de proyectos con distintas posibilidades de dimensión, y aquellos que son más, digamos, quizás se puede pensar la secuencia como una unidad menor en cuanto a extensión, la duración, etcétera, que compone aquellos proyectos que son más complejos, más largos, pero bueno, todas cuestiones que podemos ir viendo después, los ejemplos que pensamos nosotras, nosotros, y los que propongamos ustedes. Esperamos, vamos a aspiramos a que entre todas y todos podamos también construir y armar proyectos que después se lleven a la práctica. En esta propuesta de ir metiéndonos bien en desde donde queremos hablar, es que llegamos al ABP, ¿no? Lo pusimos ahí en el título y quizás a algunos les suena. Como les decíamos, es trabajar con proyectos, solo que incluimos esta terminología ABP, que significa aprendizaje basado en proyectos o problemas, porque es una denominación que aparece cada vez más. Y nos parecía importante que sepamos bien de qué hablamos. ¿Por qué? Porque quizás alguien, o el director o el directivo de la escuela, nos habla, nos dice, bueno, súmense al trabajo ABP institucional, o sea, estas siglas que en el sistema educativo estamos llenos, y una vez que uno las conoce, las incorporamos y las usamos, y parece que todo el mundo sabe de qué hablamos, pero si no estamos en el ámbito semiótico educativo, si no estamos en la escuela, no sabemos de qué se trata. Bueno, por eso en realidad nos pusimos como puntillosos y pusimos esta denominación, pero insistimos, en términos generales es trabajar por el proyecto. Pero bueno, sepamos que cada vez más se habla de ABP. ¿De qué hablamos? Una metodología de trabajo que organiza prácticas de enseñanza y de aprendizaje, aunque el título no lo tengamos. Hay algunos que en la sigla incorporan también la palabrita enseñanza y aprendizaje. A través de la elaboración de proyectos en grupos, una clave del ABP es el trabajo en grupos, involucrando diferentes disciplinas, vamos a puntualizar de qué manera, áreas y actores del sistema educativo. Estudiantes, pero también docentes, ¿no? No es que trabaja un docente en soledad, sino que una de las características del ABP es que puede haber un docente coordinador, un docente a cargo, pero en general hay más de uno, o por lo menos
hay más de uno en colaboración o involucrado de alguna u otra manera en el proyecto. Mientras nosotros avanzamos, vamos a enumerar algunas de las características que tiene esta modalidad de trabajo. ¿Qué les parece? Hola, los invitamos a que, si tienen ganas, nos cuenten si ya trabajaron por proyectos, olvídense de que se haya llamado ABP o no, de qué manera, si fue un proyecto que se gestó desde la biblioteca o la biblioteca se sumó a un proyecto que estaba llevando adelante la escuela. Así que si tienen ganas y lo quieren ir comentando en el chat, nosotras avanzamos y después nos leemos y vemos qué experiencia tienen, qué tipo de proyecto pudieron desarrollar o en qué tipo de proyecto pudieron participar. Así que queda el chat ahí para que vayamos conversando. Avanzamos con las características. Bueno, las características aluden un poco ya a las definiciones que fuimos dando, pero nos van a ayudar a por ahí a seguir profundizando, ¿no? Una de las características centrales del trabajo por proyecto es que nos permite trabajar contenidos transversales. Actualmente, contenidos transversales, por ejemplo, educación ambiental, educación sexual integral, contenidos que tienen que ver, por ejemplo, este año, que se cumplen los 40 años de la democracia, bueno, podría ser educación en memoria, o podría ser la democracia puntualmente. Los proyectos son una buena modalidad de trabajo para esto, trabajar con estos contenidos que atraviesan y que se pueden abordar desde diferentes disciplinas y desde diferentes áreas. Y enfoques. Enfoques. Por eso tenemos esto, ¿no? La articulación de disciplinas, de áreas. Lo ideal, y lo que debiera pasar es que un proyecto no sea solo de una materia, solo de una disciplina. Se trata de ampliar, ¿no? Y de abrir. Por eso esta modalidad. Algo central, esencial en el trabajo por proyectos es el lugar que le damos y que tenemos que promover que tengan las y los estudiantes. Un lugar central, ¿no? Nos salimos de este lugar por ahí de exposición o de clase expositiva para darle un lugar protagonista al estudiante. El estudiante, la idea del proyecto es que se puedan sumergir en el proyecto, que se involucren, que investiguen, que participen activamente, que se apropien, se impliquen con el proyecto. ¿En qué lugar queda el docente? Con la bibliotecaria, el bibliotecario. Central, no es menor, digo, no es que darle el protagonismo al estudiante desdibuje el lugar del docente o del bibliotecario o bibliotecaria, sino que quizás claramente lo que requiere es que cambie la forma en la que vamos a relacionarnos con el estudiante y con el proyecto en sí, con el trabajo en sí. Va a ser un lugar de acompañar, de guiar, de orientar. Un lugar que es bastante conocido y ejercitado por quienes estamos en la biblioteca, ¿no? Cuando llegan los estudiantes, muchas veces ocupamos y desarrollamos este rol de acompañar, de guiar, no dando todo resuelto, ¿no? Sino buscando que sea el estudiante quien pueda resolver y hacer y decidir. Esto es central, este lugar, en un trabajo por proyecto. Claro, o sea, no se trata de, obviamente no queremos proponer un abandono de los estudiantes, sino
la generación de habilidades de forma más autónoma. Y creemos que, bueno, ahora vamos a entrar en algunas características donde se va a ver más esto, pero bueno, que ya el trabajo por grupos de estudiantes, genera como un primer intercambio que no es yo docente o yo bibliotecaria, te estoy diciendo exactamente lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer, sino que también a partir de determinada necesidad, bueno, como estamos viendo, surgen los pasos a seguir y los planes de acción. Pero bueno, sí, me parece que la idea de autonomía es bastante clave. Sí, es clave y está ligada a, me parece que pensar en la autonomía es clave cuando pensamos otra característica que es el aprendizaje activo, ¿no? Cuando decimos que el proyecto, que el trabajo por proyecto promueve un aprendizaje activo, por un lado, importante aclarar que no basta con, bueno, que estén produciendo, ¿no? Que listo, están en actividades de producción y ya ya con eso cumplimos la cuota de actividad, ¿no? De aprendizaje activo. No, el aprendizaje activo implica esto, lograr que las y los estudiantes se apropien de este proyecto, que sientan de ellos, de ellas, que esto se hagan y que puedan tomar sus decisiones. Y en términos de lo que decía Díaz Barriga, que el lema o el eslogan o la característica del trabajo por proyecto es el aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, que no se limita a ejecutar determinada sino a ser decisivo, ¿no? En esa ejecución, incluso poder alterar lo que se estaba haciendo o lo que se tenía indicado, porque se descubre bueno, que necesitaba que se haga alguna modificación, ¿no? Y esto nos lleva a otra de las características por proyecto, que es la elaboración de diseños flexibles y abiertos, que no implica de ninguna manera improvisados, ¿no? Al contrario, a veces el proyecto requiere una mayor planificación, pero siempre dejando un margen para que puedan hacerse reformulaciones. Sobre esto vamos a profundizar luego. Nosotros en el aula, todos los que pudieron inscribirse van a acceder, o accedieron ya o van a poder acceder a un aula en donde les vamos a ir dejando materiales, sugerencias, les vamos a dejar, además del material elaborado por nosotros, vamos compartiendo un video de Rebeca Nisovich, seguramente todos la conocen, en educación, en donde ella habla de los aprendizajes, del aprendizaje basado en proyectos, del trabajo por proyectos, habla así en términos más generales, comenta varias de las cosas que estuvimos mencionando. El video es largo, no lo compartimos acá porque es sumamente interesante, dura unos 25-26 minutos, pero si pueden, sugerencia queda ahí disponible para que lo vean y se detengan. Nosotros vamos ahora a comentar algunas cosas, en algunas de ellas algunos comentarios, también algunas advertencias, y pone algunas, resalta algunas cuestiones vinculadas a los proyectos, ¿no? Vamos a mencionar brevemente, hemos hecho acá como una síntesis, para que tengan ahí, que después por ahí sea como una clave de lectura, cuando miren el video y tenemos también aportes, ¿no? Anikovich destaca o dice que es esencial que los proyectos sean
provocativos, ¿no? Que provoquen en el estudiante preguntas, deseos, reflexiones. Esto está ligado al involucramiento que requerimos que tengan las y los estudiantes. Ella advierte una cosa importante, ¿no? Los proyectos, porque por ahí puede pensarse, o muchas veces la hora de proyectos es la hora de entretenimiento, ¿no? Dentro de todo el diseño curricular, dentro de todo lo que tenemos planificado en la escuela, la currícula, bueno, y tenemos hora de proyecto. Bueno, esta es la hora de hacer algo como más divertido. ¿Viste? Está bien en el sentido de que los proyectos tienen que ser motivadores, son motivadores, y se espera que así sean, pero no son mero entretenimiento. O sea, la función del proyecto, de un proyecto educativo, por lo menos, no es entretener, sino es enseñar algo, ¿no? Esto no se nos tiene que pasar de vista, y en ese sentido ella habla de provocar aprendizaje, ¿no? Eso es como tenemos que tener claro cuando vamos a pensar, planificar, proponer un proyecto, ¿no? Y ligado a la motivación está el tema de despertar interés. Los proyectos tienen que despertar interés de las y los estudiantes y también de los docentes, ¿sí? Porque un docente no puede llevar o se le va a complicar llevar adelante un proyecto con el compromiso que requiere, con lo que se espera, si no le interesa. Entonces la sugerencia es, si el proyecto no me interesa, no propongamos ese proyecto, ¿no? Por eso también es clave cuando pensamos un proyecto, no forzarlo, ¿no? Hay proyectos que buscar que tenga un interés para los estudiantes. Si tengo que hacer un proyecto sobre determinado tema, determinadas temáticas, bueno, ver desde dónde podemos trabajar esa temática en función de estos, no cualquiera, estudiantes y estudiantes, en función de lo que nos interesa como docentes, si somos docentes o bibliotecarios, si somos quienes vamos a estar coordinando, acompañando este proyecto, es clave. Como que sin este interés, se va a ser difícil avanzar en el proceso. Y junto con el interés tenemos otra cuestión que resalta Anijovic, me parece importante destacar, que pensemos proyectos realizables. A veces es tanto el entusiasmo y es tanto el interés que a la hora de pensar el proyecto, bueno, ocurren cosas como leía, voy a dar un ejemplo muy claro, leía una actividad que hacíamos en un taller, que hacíamos con un grupo de docentes, había que presentar, compartir proyectos, y uno que era sumamente interesante, pero bueno, la propuesta era, en la puerta de la escuela, era un proyecto para promover la donación de sangre. Bueno, se va a extraer sangre en la puerta del colegio. Estaba buenísimo. Ahora, no sé si en todas las escuelas es sencillo de realizar, por un montón de factores y un montón de cuestiones, que en la puerta de la escuela haya alguien sacando sangre, ¿no? El proyecto, bueno, quizás sí, pero por ahí hay otras maneras de trabajar, de promover, de concientizar en la donación de sangre sin esa acción puntual, que por ahí nos traba o nos quedamos girando alrededor de los permisos, de conseguir a alguien que venga, o sea, y el proyecto no se concreta o no se realiza, o naufraga, o nos quedamos en esto, en las gestiones, y no logramos realizarlo. Otra cuestión a veces son los tiempos, o sea, nosotros lo sabemos muy bien, en el sistema educativo tenemos un tiempo que cumplir, un tiempo que tiene que ver con las horas cátedras, con las horas de clase, con el tiempo en la escuela, con el tiempo con el que contamos con los docentes que van a participar y que van a integrar, con los espacios que tenemos. Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta y entra dentro de lo realizable, ¿no? Propongamos proyectos que efectivamente se concreten, se puedan concretar, aunque nos parezcan al principio chiquitos, porque por ahí nuestro interés es, por suerte, muy amplio.
pero pensemos en cosas que podemos hacer, ¿sí? Y siempre, todo lo que mencionamos hasta ahora, tiene que estar atravesado por la intención educativa. Es clave. En este proyecto, cualquiera sea el objetivo, el final, hacia dónde va a ir este proyecto, qué es lo que vamos a lograr, de acuerdo a qué tipo de proyecto sea, vamos ahora a ver las posibilidades, pero tiene que estar atravesado y tiene que estar guiado por la intención pedagógica, ¿sí? Tiene que tener un sentido educativo, no perdamos de vista esto, ¿no? Esto acabo de ver, que está bueno que sea entretenido, estamos a favor de que resulte interesante, atractivo, que entusiasme, que motive, pero que no se nos pierda de vista en eso la intención educativa que tenemos, ¿sí? Que digamos también, pero ese es como el espíritu de un proyecto dentro de la escuela, la biblioteca escolar. Y ahora sí, vamos a ver, Dani mencionaba, hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Está bueno saber cuál queremos desarrollar, porque en función de eso también va a ir nuestra planificación, ¿no? Hablamos de, bueno, podemos pensar algunos ejemplos, y si ustedes van poniendo proyectos en los que realizaron, si se animan a decir, buenísimo, ahora me dicen, ahora comentamos un poco, hacemos como un parate para comentar también lo que fueron ya comentando. Si tienen ganas de sumar al proyecto o a los proyectos que nos vayan contando que hicieron, qué tipo de proyecto va a surge cuando cuentan de qué es lo que hicieron. Pero qué tipo de proyecto es también, ¿no? Hablamos de proyecto con producto o de producto, que son esos proyectos en donde el desarrollo, el recorrido que hacemos en las distintas instancias del proyecto nos llevan a la elaboración de un producto concreto, el producto final de este proyecto. Sí, nosotras pensábamos, por ejemplo, bueno, se investigó el sistema solar y el producto final del proyecto es elaborar una maqueta en la que se represente, bueno, cómo es y cómo funciona el sistema solar. Se leyó, otro ejemplo, se leyó una novela o diversificadamente distintos grupos de chicas y chicos leyeron distintas obras literarias y lo que se propone producir es un book trailer, ¿no? Que es algo que en varios lados se suele hacer. Igual una cosita que pensaba, que siempre insistimos, es, por más que un proyecto apunta, en el caso de esta categoría de proyectos, a un producto final, obviamente, o no sé si es obvio, pero es muy importante, eso no quiere decir que si ese producto sale lindo, sale bueno, sale bien, el proyecto salió bien, y si el telgopor de la maqueta del sistema solar tuvo un problema, el proyecto salió mal. O sea, todo el tiempo estamos, perdón, yo parece que mezclo todo, pero la verdad es que todo está muy relacionado. Al evaluar el proyecto, que eso va a venir después, tenemos que prestar mucha atención al proceso, porque justamente es a lo que apunta el mensaje de los proyectos y el trabajo por proyectos. Puede además haber un producto y es válido y tiene muchas particularidades que hacen que los proyectos sean interesantes, pero bueno, lo pensamos en el sentido de producir algo útil, y si no nos sirvió el proceso transitado a través del producto. Lo relaciono también con esto que decíamos, con la advertencia que tomamos de las palabras de Nostovich, ¿no? Esto, aprendizaje activo, no implica que la evaluación del aprendizaje tiene que ver con
cómo concluye esa actividad, ¿no? Es cómo llegamos, ¿no? Cómo llegamos a ese producto. Va a pasar lo mismo en otros tipos de proyectos, en la resolución de problemas también. Cuando hablamos de un proyecto de resolución de problemas, lo que se hace en este proyecto, o el punto de partida de este proyecto, es presentar a las y los estudiantes determinada problemática. Y el proyecto va a llegar a encontrar soluciones, propuestas para resolver o atender esa problemática, ¿no? Perdón, chicas, con respecto a estas dos posibilidades, hay un ejemplo de proyecto que pusieron en el chat que reúne los dos. Porque Mara Rodríguez nos habla que en la biblioteca comenzaron con un proyecto de creación de una biblioteca digital accesible para alumnos con discapacidad. Fíjense que resuelven un problema a través de un producto. O sea que acá ya estamos uniendo dos de los tipos de proyectos disponibles. Sí, podría entrar incluso en la categoría de elaboración de propuestas, que son otro tipo de proyectos y que en realidad lo que apuntan es a intervenir para mejorar una situación concreta, ¿no? Es una acción de intervención. A ver, esto va como en todo. Nosotros presentamos como los típicos, las categorías que entran en términos de definiciones, en términos conceptuales. Luego, en la práctica, se mezclan. O sea, no es tan estanco estas definiciones, ¿no? Sí es importante tenerlas, pero más allá de a ver cómo, bueno, vamos a ver en el momento de la escritura. Quizás en el momento de la escritura y cuando uno va a presentar este proyecto como planificación, como propuesta a desarrollar, está bueno saber definir en dónde encuadra. Pero bueno, podríamos también decir que es un proyecto con un proyecto de producto que implica propuestas de intervención, por ejemplo. Digo, podríamos combinar y enriquecer nuestro proyecto. Nos sirve a la hora de saber hacia dónde vamos. En un proyecto es importante, en realidad en toda planificación, ¿no? Pero a ver, en un proyecto es importante saber qué es lo que buscamos. Por un lado, en términos educativos. Por otro lado, que digo, vamos a estar realizando un montón de acciones, un montón de actividades, vamos a desarrollar distintas capacidades, habilidades, vamos a abordar desde diferentes disciplinas, bueno, ¿hacia dónde vamos? Digo, démosle una unidad, un hilo conductor. En ese sentido, pensemos por ahí esta definición y tengámosla presente. No para esquematizar y que si hago producto, entonces no realizo una intervención, o si intervengo, entonces resuelvo un problema. Digo, están combinando y nada, no pasa nada. Claro, o sea, no son conceptos para restringir, sino para orientar, quizás. Son, bueno, eso, más ni menos que eso, ¿no? Como conceptualizaciones para pensar la práctica. Hay un ejemplo de hace un rato que propuso, compartió, que dice que estuvo trabajando con las partes del libro en primer grado, y que después, al final del proyecto, entiendo que hasta el final, confeccionaron libros para que cada niño los intervenga. Ahí, por ejemplo, hay un producto, hay una investigación previa, y bueno, se combinan, ¿no? Sí, por ejemplo, también nos permite pensar en los distintos grados de complejidad, también acordes a nivel, a las posibilidades con las que contamos, porque por proyecto yo puedo trabajar desde el nivel inicial hasta superior, con miles de variables posibles. Esto que estamos presentando busca ser muy general para, bueno, decía Paula también antes, para hacer lo más abarcativo posible. Sí, porque también pensemos esto, ¿no? Nosotros estamos situándonos
en la biblioteca. Entonces quizás desde la biblioteca tenemos la posibilidad de trabajar, de encontrarnos con los distintos niveles educativos, con chicos de diferentes edades. La biblioteca va a variar, por supuesto, según la institución, según la escuela, pero a veces a la biblioteca llegan chicos de jardín, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria. Por ahí estamos convocados a sumarnos a un proyecto institucional que va a realizar toda la primaria, y tenemos ahí diferentes edades con diferentes habilidades para promover y desarrollar. El proyecto nos va a permitir en ese sentido, ¿no? El ejemplo que compartíamos recién, según quienes o los actores que se involucren en este proyecto y las tareas de cada grupo, vamos a ir proponiendo diferentes complejidades, y en el proyecto podemos incluir estas diferentes complejidades, cada uno de su lugar y de su grado de saber va a poder sumar a un proyecto. Por esto de saber hacia dónde va el proyecto, los aportes pueden ser en diferente grado de complejidad, de diferentes maneras, con diferentes modos de intervención. Esa es otra posibilidad interesante que nos brinda el trabajo por proyecto. Y enganchado con esto que decís, con la cuestión que tiene que ver con anclarlo en la biblioteca, Ana Bonaudo dice que no sabía cómo enmarcar un proyecto de formación de usuarios. Eso es una acción de intervención. Estamos apuntando a mejorar una situación dentro de la biblioteca, que nuestros usuarios sepan manejarse dentro de la biblioteca, conozcan cómo buscar en el catálogo. Una formación de usuarios tiene que ver justamente con intervenir, hacer una acción de intervención para mejorar una situación dentro del entorno. Así que es parte de una elaboración de una propuesta. Ahí está. Estamos apagando y prendiendo micrófono porque como estamos todos, les contamos la cocina de esta transmisión, estamos todos en un mismo lugar, entonces nos tenemos que silenciar cuando hablan los otros, porque si no sale así, salimos hablando por diferentes lugares, por eso nos quedamos así como detenidos, congelados. No es que no nos aprendimos la lección, sino que tenemos que coordinar para que no nos escuchen por 10 micrófonos a la vez. Es una modalidad virtual presencial. Sí, es un híbrido. Un híbrido, nos adaptamos también a lo realizable y a lo posible, también así. Bueno, ya tenemos las definiciones, sabemos todos los tipos de proyectos, ahora llega el momento de planificar, ¿no? Ya venimos planificando, pero digo, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Las características del proyecto, entonces, podemos decir que empezamos ¿por dónde? Por las y los estudiantes. Esto también es una característica de esta modalidad de trabajo, quizás distintas a otras propuestas o a otras estrategias y planificaciones educativas. En este caso, el proyecto debiera idealmente empezar por las y los estudiantes. ¿Qué implica esto? Pongamos en la perspectiva de ellas y de ellos, como dijimos que les vamos a dar un lugar protagonista, entonces es importante que tengamos en cuenta. Nosotros, por supuesto que sabemos, vamos a ver qué contenido curricular, disciplinar, transversal queremos trabajar, ¿no? Lo sabemos en términos generales. Tenemos que indagar en relación a ese contenido, cuáles son los intereses de las y los estudiantes, cuáles son las inquietudes, qué problemáticas están atravesando, ya sea un grupo de un curso, a una sala, a un grado, o si los estudiantes de toda la escuela. ¿Qué contexto tienen? ¿Cuál es la realidad que atraviesan? ¿Qué trayectorias
educativas que saben sobre ese tema, sobre estos saberes que vamos a trabajar en el proyecto, con qué conocimiento previo vienen. Es decir, vamos a hacer un diagnóstico eh, en relación a los estudiantes con respecto a ese tema que nos están dando vuelta y que, sobre el que queremos que gire nuestro proyecto. O sea que el punto de partida, de ahí nos paramos, ¿no? Por eso hablamos de una instancia de diagnóstico. Antes de afinar, de escribir, hacer la escritura fina del proyecto, la planificación en detalle, es importante hacer ese diagnóstico como punto de partida. Y, perdón, sumo algo acá. Quizás porque a alguien le puede pasar, bueno, pero yo tengo que trabajar tal contenido, y no es que puedo basarme solo en los intereses y necesidades de las y los estudiantes, pero no es, obviamente va a haber como una infinidad de situaciones en cada escuela, en cada, etcétera. Pero esto no es excluyente, no es incompatible con tener que el proyecto tenga cierta relación con la currícula, con lo que yo necesito cumplir en determinado momento del año, o lo que fuera. O sea, siempre tenemos ahí como una beta donde es posible partir de toda esta como materia prima que las y los estudiantes ya traen para poder hacer un planteo que nos convoque, ¿no? Digo, en el marco de un proyecto. No es que estemos diciendo, bueno, les preguntamos a los chicos qué quieren hacer, y si dicen jugar a videojuegos todo el día hacemos eso, no va por ahí. Debe ser obvio, pero claro por las dudas. Buscar una compatibilización y sobre todo esto que dice acá de los situados. Bueno, pero ¿con quiénes estoy trabajando? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Qué saben? ¿Qué recorrieron? ¿Qué vieron el año pasado? ¿No? ¿Qué hicieron con la bibliotecaria que estaba el año pasado y que le puedo preguntar si hubo un cambio, no sé, 1000 ejemplos, pero algo de empaparnos en con quiénes y dónde estamos trabajando para pensar, ya que tenemos la posibilidad de planificar, más también, ¿no? Pero, digamos, esto, tener estos factores en cuenta. Sí, quizás incluso tener en cuenta, bueno, en la escuela llegaron netbooks, entonces bueno, digo, y están muy enganchados con este recurso, con esta tecnología. Bueno, a ver, ¿cómo incorporamos esto, este interés, esta tecnología al proyecto que yo quiero trabajar? O es un grupo que le encanta estar en la biblioteca, pero les encanta moverse, o sea, les encanta estar en actividad, en movimiento corporal. Bueno, quizás el proyecto tenga que ver con algo de eso. Desde ahí, ¿no? No implica claramente, porque lo que dice Dani es lo que insistimos, resaltamos, Tijuana y Hobbies. Tenemos un sentido y una intención educativa. Es un proyecto educativo, si no podría ser un proyecto recreativo, un proyecto social. Bueno, nuestro proyecto puede enmarcarse dentro de lo que es, por ejemplo, el programa de educación solidaria, entonces va a tener también, hasta ahí vamos a sumar otra pata. Si nosotros, recordemos, ¿no? Si los estudiantes vienen quizás desarrollando una acción con la comunidad y es un grupo que está interesado en eso, bueno, podemos darle esa vuelta, podemos incorporar eso, o si queremos nosotros como docentes nos interesa eso, ver este grupo de estudiantes cómo puede o de qué manera puede sumarse y trabajar en un proyecto orientado allí. Una vez que tenemos este diagnóstico, ahí pasamos a definir el plan de trabajo, planificar. Planificar todo lo que dijimos que tiene que tener un proyecto, ¿no? Todo nos lleva a ir recortando, ¿no? A ir especificando y recortando, ¿no? Ahí sí vamos a empezar a trabajar el tema, qué contenido, cuáles contenidos
general, un proyecto puede tener un hilo temático, un eje temático, pero va a estar atravesado, debería estar atravesado por diversas disciplinas. Anijovic, o sea, siempre hablamos de proyectos interdisciplinarios, ¿no? Anijovic advierte, pueden mantener el video, que en realidad ese es un ideal, a eso aspiramos, pero la realidad a veces suele pasar que en realidad esa interdisciplinariedad no llegamos todavía. De ahí porque, bueno, necesitamos también capacitación, práctica, no estamos por ahí tan familiarizados ni tenemos todos los saberes que a veces necesitamos para trabajar de manera interdisciplinar. Es más, un enfoque multidisciplinar, que abordamos un tema desde el enfoque de diferentes disciplinas y tratamos de articular, de ver cómo podemos tomar, interactuar. Ahí es más donde estamos hoy en día, ¿no? Ya que logremos eso es un montón, ¿no? ¿Vas a decir algo? Sí, pero cambio de cosa te iba a decir, me arrepentí. No, a ver, esto de la flexibilidad, o sea, me quedo con lo abierto y la flexibilidad y lo situado. Quizás está bueno, está esta metáfora, creo que es bastante conocida para pensar la planificación en educación, del mapa y el territorio, ¿no? Como, bueno, la planificación siempre es el mapa, en el que, bueno, la planificación puede implicar que hay un caminito que me lleva de acá hasta acá, y sin embargo en el territorio, como con cualquier mapa y cualquier territorio, me puedo encontrar con una piedrita que me hace tropezar, que me hace, con un camino cerrado que me hace tener que ir por otro. Bueno, se entiende, ¿no? La idea. A mí que me gustan las metáforas. Y esto también, o sea, además de pensar proyectos realizables, es importante una vez que, o sea, desde el antes, desde el vamos, es importante en el durante tener esto presente todo el tiempo, porque lo realizable de un día, quizás al día siguiente, digamos, algún recurso, no sé, como me pasó a mí hoy a la mañana, el sonido del video no andaba, y bueno, y entonces, no sé, ve el video de tarea y quisimos hacer otra cosa. En el marco de un proyecto, donde las propuestas suelen estar muy encadenadas, o algo, no sé, por cualquiera de estos factores, algo puede fallar y es importante decir, bueno, pero yo quiero ir a quiero llegar a este lugar. Bueno, puedo tomar un alternativo. Justamente por esto, por lo situado, porque digamos, está lo que pensamos y lo que planeamos, y también la realidad y lo que sucede y cómo impacta en esas y esos estudiantes. Nada, como ir equilibrando todo el tiempo y buscando cómo acceder a lo que sea lo prioritario que nos estamos poniendo. Anijovic dice, ya desde la planificación tenemos que prever lo emergente. O sea, por supuesto no sabemos qué va a suceder, ¿no? Qué puede pasar. Pero sí, por eso nosotros les decíamos, hablar de un formato flexible. Sí, flexible no implica improvisar, ¿no? No estamos diciendo, bueno, voy a improvisar, si pasa esto, pero sí contemplar. Bueno, hay cuestiones que uno puede anticipar, ¿no? Puede decir, yo estipulo determinado tiempo, pero puede ser que la actividad se demore. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Ya esto lo puedo en el proyecto, todo lo que pueda pensar o dejar en la planificación del proyecto ese margen, ¿no? Un margen a lo imprevisto, a lo que sabemos que va a pasar. Algo, no sabemos qué, pero algún imprevisto va a surgir. Entonces tengamos en cuenta ese margen, que ese imprevisto puede tener que ver con los tiempos, con los grupos que
no se lleven bien, que haya conflicto entre los grupos. Sí, con que Eso- llueva, si pretendíamos ir al Usar el parque. patio. Sí, Sí, bueno, sí, infinidad. pero bueno, digo, eso lo tenemos que tener también en cuenta. Y después, en realidad después, nosotros lo pusimos así después, pero volvemos un poco a lo que decíamos antes de que esto no es tan esquemático. Uno lo esquematiza a los fines de explicarlo o contarlo didáctico, ¿no? Pero esto sucede y va sucediendo en simultáneo. Porque cuando nosotros hablamos de planificar, también hablamos de escribir. Esto que estamos planificando en la escuela, en general, pero hay que escribirlo, ¿no? Hay que presentarlo, tenemos que entregar la planificación. Entonces, uno dice, bueno, hago el diagnóstico, pienso el plan de trabajo y lo escribo. Más o menos que va sucediendo todo al mismo tiempo. Quizás el diagnóstico lo empiezo un poquito antes, que también tiene una instancia de escritura, pero el proyecto lo tengo que escribir. Y como todo lo que tengo que escribir, tiene complejidad y un formato. O sea, es importante esto que lo escribo, porque es el plasmar, el poner en ideas, en palabras, no en ideas. En poner en palabras la idea que yo tengo. Esto que yo pensé lo tengo que escribir. De cualquier manera, no. Ya sabemos, todos los que integramos del sistema educativo, que hay un formato. Bueno, para escribir proyectos, para presentar proyectos, ahí volvemos a esto que le decíamos. Ahí por ahí sí tengo que especificar qué tipo de proyecto es. Con las aclaraciones, con las combinaciones, pero bueno, lo tengo que poner en clave. Hay elementos que no pueden faltar en la redacción de ese proyecto. Sí, bueno, acá hay como una especie de listado de elementos clave. Está bueno que el proyecto tenga un nombre, o sea, acá decimos un nombre de fantasía, ¿no? Que atraiga, que no solo del lado docente o bibliotecario sepamos el nombre, sino que se los compartamos a sus participantes. Un tema principal, una temática, qué áreas, que eso a la vez implica qué personas, quiénes vamos a intervenir desde el armado del proyecto y desde su puesta en práctica. Bueno, qué tipo de proyecto es, un poco se relaciona con a qué apunta, ¿no? Cuál es su finalidad principal, esto que decíamos, estas categorías de proyectos que apuntan a un producto, proyectos cuyo fin es la investigación per se, o para comunicar esa investigación, proyectos que implican llegar a una propuesta de intervención, o a la resolución de un problema. Bueno, formular los objetivos y los propósitos, que ahí nos metemos un cachito más en la especificidad de eso. ¿En qué tiempos lo voy a realizar? Está bueno plantear algún formato posible de cronograma. Nosotros le vamos a sugerir alguno, pero la realidad es que lo importante es calendarizar eso que estamos pensando en hacer, que es parte de que sea realizable y comunicable. Un plan de trabajo que implica, bueno, una secuencia de actividades, modalidades, como si, de qué forma vamos a armar los grupos, porque se sugiere que haya, que por lo menos alguna instancia grupal tenga un proyecto, cómo vamos a hacer la distribución de responsabilidades, qué recursos vamos a utilizar para hacer esa serie de actividades. Esto, obviamente, de nuevo, dicho de modo muy general, cada proyecto tiene su especificidad. También es recomendable incluir cómo vamos a hacer el seguimiento y evaluación de ese proyecto. Con evaluación nos referimos no solo a cómo vamos a evaluar a las y los estudiantes, que puede estar, sino también, sobre todo, cómo vamos a evaluar el funcionamiento del proyecto, su implementación, si pensamos replicarlo, qué cambios haríamos, cómo vamos a evaluar el proyecto en sí. Bueno, y nuestra forma de llevarlo adelante, digamos, ¿no? Porque una evaluación a veces queda muy ligado a calificación, y no es ahí o solo ahí que apuntamos. También, algo central, tiene que ver con la comunicación, o sea, cómo vamos a visibilizar y a comunicar los
los productos o los resultados o el proceso de trabajo de ese proyecto, que también es importante. En particular en la biblioteca escolar, creemos que está bueno, que tiene un valor el hecho de mostrar lo que sucede puertas adentro de la biblioteca y de compartirlo con el resto de la institución. Y con la comunidad educativa en general podría ser también, no sé, afuera en el blog, en un acto, en una salida a la calle, mediante carteles, según el tipo de proyecto que sea. Bueno, ahí ya entran distintas variables, ¿no? Quizás en el encuentro que viene nos vamos a meter un poco más en esta cuestión de alguna manera, el paso a paso o las particularidades de la escritura de proyectos, pero sí, ya con todo esto podemos ir pensando que se trata de algo complejo. Seguramente quienes están acá ya les ha tocado escribir un proyecto o durante su formación o durante sus prácticas profesionales. Y es complejo porque es un texto, pero también es un instrumento muy relacionado con elementos contextuales, de práctica, con requerimientos institucionales, con todas estas partes que vamos mencionando, y todas estas cosas para tener en cuenta, plasmadas en un solo texto. Si lo pensamos, es un montón, ¿no? Y a la vez, bueno, y a la vez es importante, porque también es un texto que es un instrumento de comunicación institucional. Sobre todo, por ejemplo, estamos proponiendo un trabajo en articulación colaborativo entre docentes, bibliotecarios, etcétera. Y bueno, tenemos que estar de acuerdo hacia dónde miramos, más allá de todo el previsto que ya hicimos una lista. Sí. No, quería agregar que esta escritura del proyecto, además de que nos sirve a nosotros para volcar en el papel, en la computadora, en el nombre que quieran ponerle, todo este proceso que estamos haciendo, también es posible que nos lo pidan, que lo presentemos. Entonces es importante que tengamos esta disciplina, se puede decir, de utilizar estos elementos que nos pueden guiar para la elaboración de un proyecto y para la escritura de un proyecto con un orden lógico. Y por otra parte, a veces sucede que desde la escuela también nos piden que presentemos un proyecto para participar de algún evento fuera de la institución. Estoy pensando en Premio Viva Lectura, estoy pensando en un montón de instancias en donde nos pueden solicitar que presentemos un proyecto, que comuniquemos un proyecto que va a participar de algún encuentro, de alguna muestra, de algún concurso. Entonces, si tenemos en cuenta estos elementos y los vamos incorporando en nuestra práctica de escritura de proyectos, después si bien es como decía Dani, es algo exhaustivo, medio engorroso a veces parece, en realidad si lo practicamos, después nos empieza a salir casi solo, porque vamos poniéndole nombres y títulos a cada una de las cosas que hacemos por nuestras propias competencias, nuestras propias habilidades y nuestros conocimientos. Entonces lo que estamos haciendo es poniéndole nombres, títulos a cada una de esas partes que estamos escribiendo en ese proyecto. Bueno, por una cuestión de tiempo no nos vamos a detener en cada elemento del proyecto, pero sí es clave que a la hora de escribirlo, pero también de planificarlo, ¿no? Tengamos en claro propósitos y objetivos. Dos palabritas seguramente les resuenan, ¿no? Nos resuenan a todos. Bueno, que no es más ni menos que definir un poco qué queremos que las y los estudiantes aprendan y qué buscamos enseñar, ¿no? Eso también tiene que ver con, bueno, a dónde apunta nuestro proyecto. A la hora de escribirlo, es importante que seamos claros, que seamos concretos, específicos, ¿no? Cuando hablamos de propósito, ¿qué pretendemos enseñar? La intención, ahí vamos a explicar la intención pedagógica. Bueno, ahí hay como una forma de escribirlo, que ahí la ven detallada. Encontrar texto de didáctica
propósitos y objetivos están. Objetivos apuntan a qué es lo que queremos que los estudiantes logren, aprendan, qué habilidad queremos que adquieran. Lo que queremos, o sea, más allá de que esto, de que en realidad es un poco lo que queremos enseñar y lo que queremos que aprendan va a cambiar por ahí como lo formulamos, pero debería haber coherencia, ¿no? Lo importante es que haya coherencia en esto, en el tema, en los propósitos, en los objetivos y en los destinatarios. No podemos pensar propósitos y objetivos que no tienen nada que ver o que no se condicen con nuestros destinatarios, ¿no? O que no tienen nada que ver con el tema sobre el que va a tratar el proyecto, ¿no? Digo, la coherencia y concordancia es clave para que esto no naufrague. Un poco la planificación y la escritura del proyecto, por un lado, es central para presentarla, para entregar, para que nos den el ok para avanzar, pero también nos sirve a nosotros, nos debería servir, porque es nuestra hoja de ruta, ¿no? Digo, cuando empiecen incluso a aparecer los imponderables, bueno, a ver, volvamos a nuestra hoja de ruta. ¿Qué era lo que queríamos enseñar? ¿Qué es lo que buscamos lograr? ¿No? Bueno, surgió todo esto, pero nuestro horizonte es hacia ahí, ¿no? Hacia ahí vamos. Bueno, ¿cómo recalculamos? ¿No? Diría el GPS. El GPS. Iba a decir la gallega, pero no quedaba fin. Entonces me quedé ahí, pero bueno, lo resolviste. Y una cosa importante. Dijimos que los estudiantes queremos que sean protagonistas, ¿no? Queremos que se involucren y se apropien del proyecto. Bueno, entonces, démosles a conocer estos objetivos y estos propósitos. Que Anijovic cita a Perkins y les dice, desde un principio compartamos el juego completo, ¿no? Así como cuando uno, vamos a jugar este juego, estas son las reglas, este es el objetivo, esta es la misión, esto es lo que vamos a conseguir, esto es lo que podemos hacer, esto es las habilidades que tiene cada, bueno, digo, mostremos nuestras cartas, o sea, no es un secreto, ¿no? Los estudiantes tienen que saber qué es lo que queremos que aprendan, qué es lo que queremos que desarrollen, qué les queremos enseñar. Que sepan a qué están jugando, ¿no? En un proyecto, o sea que cuando lo escribamos también pensemos que quede claro para nosotros, para las y los colegas, y para los propios estudiantes, que son los protagonistas, ¿no? Claro, incluso con esto, como una posible bajada concreta de esto, sería bueno darle a la presentación del proyecto, a las introducciones, a los cierres, un lugar, ¿no? Como, bueno, ahora nos vamos a embarcar en esto, presentarlo desde la palabra, desde una intervención, una instalación, algo más experiencial, o sea, como fuera y acorde al proyecto que sea y al espacio en el que suceda. Pero darle un lugar a eso que en definitiva también tiene que ver con la metacognición. O sea, digamos, con hacerlos parte del proceso de pensar lo que estamos haciendo. Sí, porque aparte, claro, y aparte, como ya mencionamos, la evaluación, o parte de la evaluación va a consistir, lo decía también Díaz Barriga, ¿no? Aprender haciendo y aprender reflexionando sobre lo que hicimos. Cuando invitemos a hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué camino recorrimos? Bueno, ¿alcanzamos con lo que nos proponíamos? ¿Aprendimos lo que esperábamos aprender? Y la idea es que todos, no solo nosotros como docentes, sino que los estudiantes puedan hacer esta evaluación. Y para eso es central saber que a dónde apuntaban. No necesariamente si no se alcanzaron esos objetivos va a estar mal o va a haber fracasado el proyecto. Bueno, será cuestión de revisarlo, ¿no? Y de ajustarlo. Eso también ese también es un aprendizaje. El poder revisar y ajustar es uno de los aprendizajes que nos permite realizar el trabajo en proyecto. Dicho todo esto, pasamos al momento, a la prueba de fuego, diríamos, porque llega el momento de implementar, de llevar a la práctica, de poner manos a la obra en
el proyecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, propiamente el proyecto se pone en marcha. Llega, diría Díaz Barriga, el momento del hacer. Hagamos, ¿no? Acá va a depender, nos vamos a organizar, se van a poner en juego las formas de organizarse, pueden ser siempre en grupos, o los grupos pueden ir cambiando de acuerdo a las actividades, pueden haber momentos de grupos en general, pueden haber momentos de grupos, propiamente grupos más chicos, grupos de trabajo, por actividades, por tareas. En esta ruta del aprender, le hemos puesto así en la diapositiva que sigue, ruta del aprender haciendo, porque bueno, va a haber momentos de experimentación, va a haber momentos de análisis, esto va a depender también del tipo de proyecto, ¿no? Va a haber momentos en los que se van a encontrar las soluciones, se van a elaborar, va a llegar el momento después hacia el final de la elaboración del producto, y a lo largo de todo este proceso, posiblemente las y los estudiantes ocupen diferentes roles, cumplan diferentes funciones. Una de las características de las posibilidades que nos brinda el proyecto es de atender la heterogeneidad de los estudiantes, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica poder reconocer y potenciar que puede haber estudiantes que tienen más habilidad para hacer determinada cosa o determinada actividad, y otros que sepan manejar determinada tecnología o que les guste más dibujar. Bueno, la idea es que podamos dar la oportunidad de que potencien eso que saben y que les gusta hacer, ¿no? No necesariamente todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Esta es una de las potencialidades, y incluso acá otra vez volvemos, ¿no? A lo que no estaba previsto. Por ahí un grupo o algunos estudiantes que estaban asignados o que se habían organizado con determinada tarea, después descubren que en realidad se sienten mejor haciendo otra. Bueno, podemos cambiarlo, ¿no? En ese sentido, el rol de... en ese sentido, desde el lugar de acompañar, guiar, orientar, tenemos que estar ahí con las antenitas bien paradas para poder detectar este tipo de situaciones y poder, bueno, mover, ¿no? Mover lo que pueda suceder en función de imponderables en términos de tiempo, pero también de grupos que necesitan esto, revisarse, de estudiantes que quieran cambiar de tarea. Digo, nosotros como docentes y bibliotecarios vamos a evaluar en qué medida esto se puede y en qué medida no, porque estamos, digo, el aprendizaje colaborativo, ¿no? Y en grupo, que implica una de las habilidades que promueve el trabajo en proyectos, es trabajar en grupo. Uno dice, bueno, trabajar en grupo es fácil, es mejor. No, no necesariamente. Todos los que hemos trabajado en grupo, de todas las edades, siempre nos encontramos con diversos problemas. A veces resulta más sencillo el trabajo individual que el trabajar en grupo, que implica acordar, coordinar, aceptar, escuchar, negociar, distribuir. Hay quien, digo, cómo hacer que todos participen, ¿sí? Que todos participen, que no haya uno que... Tiene que haber un líder, está bueno que haya un líder o alguien que se ponga en ese lugar, pero bueno, el líder no puede anular al resto. ¿Y cómo hacer que por ahí se animen quienes, porque son más tímidos, porque tienen otra relación con el grupo, por ahí no están interviniendo? Bueno, ahí está esta importancia que les decíamos, los docentes bibliotecarios, estar ahí, ¿no? Sin direccionar o sin que sea una voz de instrucción, ¿no?
Pero bueno, estar atendiendo a todo esto que va sucediendo a lo largo del proceso, ¿no? Sin quitar el protagonismo es de las y los estudiantes, pero bueno, ir viendo, por eso la instancia de seguimiento es esencial a lo largo de todo el proyecto, así como pasamos, ahora vamos como para ya ir terminando a la instancia de evaluación, como evaluamos un proyecto nosotros, lo había adelantado Dani, es una evaluación, por un lado, permanente, constante, porque vamos a ir evaluando todo lo que está sucediendo, el recorrido, ¿no? Eh, a- por más que va a haber una evaluación del producto final, pero es una evaluación más, es un elemento más a evaluar, no el único, no es determinante, ¿sí? No es aprobado o no aprobado porque el producto o porque el fin último lo alcanzamos, sino importa mucho todo el proceso. Por eso hablamos de una evaluación permanente y sumativa, que se va a lograr con un seguimiento, ¿no? A lo largo de un proyecto, en el momento de la implementación, sería bueno, lo ideal es que va a variar de acuerdo al proyecto, pero que se puedan ir presentando avances, ¿no? Si va a haber un producto final, bueno, intermedios, pilotos, ¿no? Un boceto, después un primer adelanto de lo que vamos a hacer, después como la versión final borrador. Estos avances alentemos a que sucedan en el transcurso del proyecto porque nos va a permitir hacer el seguimiento a nosotros y también a las y los estudiantes. Ellos también tienen que poder ir viendo, una de las habilidades a incorporar y a desarrollar es esto, ir viendo cómo voy, ¿no? Así como redundante como suena, ¿no? Pero ir a ver, esta cuestión de meta reflexiva, ¿no? ¿Cómo voy avanzando? ¿Voy por el camino adecuado? Esto lo vemos mucho, ¿no? En el cine, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, estoy encontrando la información que esperaba, no, esto no es por ahí, voy por otro lado, o sea, tengo que acudir a otras fuentes. Lo importante es de este seguimiento, que no solo lo haga el docente, sino promover que las y los estudiantes lo vayan haciendo. Un seguimiento que también implica evaluar. Muy bien, va por acá, ¿qué tengo que cambiar? ¿No? Después, bueno, para evaluar hay rúbricas de evaluación que son como esquemas que por supuesto que siempre remiten a los objetivos y a los propósitos que quiero alcanzar. Hablamos de rúbricas, pero por ahí no, lo podemos profundizar después para no pasarnos demasiado de tiempo. Sí, pero que quizás esto de la evaluación, tanto la que sucede durante la realización del proyecto como al final, tiene que ver bueno, con que todo el tiempo el proceso sea consciente también, ¿no? Como, digo, la parte compartida con las y los estudiantes, como, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Cómo vamos? Este grupo, ¿en qué avanzó? ¿Qué le falta? Que lo digan ellos mismos, que nosotros acompañemos, como para no excluirlos, o sea, que incluirlos la mayor cantidad de veces posible, con la mayor profundidad posible, eso en el proceso, y porque también al realizar proyectos, al trabajar con proyectos, estamos enseñando y aprendiendo a trabajar por proyectos, ¿no? Que es algo bueno, que es un aprendizaje en sí mismo y que excede a la escuela, ¿no? Pero que de alguna forma se va aprendiendo. Y son cuestiones que hacen más significativos los aprendizajes. Sí, en ese sentido es muy interesante poder incorporar la evaluación entre pares, ¿no? Que por ahí, si vamos a trabajar en grupo y cada grupo está haciendo alguna actividad o alguna producción, que haya un momento intermedio, no en el final, no en la puesta en común, todos usualmente hacemos la puesta en común final, no, hagamos una puesta en común en el medio del proyecto, ¿no? Que los grupos intercambien lo que están haciendo, o que bueno, así como decía antes Dani, bueno, presentemos
los objetivos y los propósitos del proyecto. Preguntemos que quede claro de qué trata el proyecto, qué vamos a hacer. Bueno, que haya una instancia en el transcurso, en el medio de la implementación de decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? Porque cuando decíamos, buscamos, el proyecto busca darle un lugar de autonomía a los estudiantes, bueno, que los estudiantes también puedan evaluar y decidir si van bien o hay que modificar, ¿no? Esto es un poco lo que debemos tratar de que suceda. Bueno, y después llegamos a la instancia, hacemos ya de comunicación, ¿no? Tenemos nuestro proyecto llegó a determinado punto, que puede estar, sí, culminó, podríamos decir, pensemos, ¿sí? Esto en general lo pensamos antes, esto es en la planificación, deberíamos pensarlo. Porque para que esto pueda pasar es necesario un registro, y ese registro hay que ir haciéndolo desde que el proyecto empieza, ya sea mediante fotos, mediante videos, mediante las producciones que van haciendo en el camino. Lo ideal es que cada grupo haya un encargado de hacer ese registro, ¿no? Porque es esto, si lo dejamos librado al azar, ahí nadie lo va a hacer, que alguien asuma la responsabilidad de registrar, ¿no? Y ese registro va a ser en función de cómo previamente hayamos pensado que vamos a comunicar con un video, con un backstage, que reúna todos los momentos, bueno, alguien que sea responsable, o varios, que sean los responsables de ir tomando esas imágenes. Si vamos a después hacer un material escrito, que alguien haya registrado por escrito lo que fue sucediendo, lo que fue pasando. Por otra parte, en la comunicación también vamos a pensar en el alcance, a quiénes vamos a comunicar, ¿no? Esto también va a determinar qué tipo de estrategia y de formato de comunicación vamos a llevar adelante. Y también pensar en la conclusión, ¿no? ¿Cómo va a concluir este proyecto? ¿Este proyecto termina? ¿O este proyecto va a ser una primera instancia? Y después lo vamos a continuar el año que viene, lo va a continuar el curso que sigue, lo vamos a entregar o extender a la comunidad y que después sea un proyecto, por ejemplo, vamos a hacer un taller de macetas, de ecomacetas, bueno, que después la comunidad lo pueda continuar, ¿no? Bueno, esto lo vamos a definir ya en la planificación, ¿sí? Y después lo vamos a comunicar. Por supuesto, si queremos que esto continúe, a quienes se espera que lo continúen, debemos comunicarlo con claridad. Bueno, hasta acá llegamos. Estamos como pasados de tiempo, pero como tenemos permiso para extendernos 1 o 2 minutos, no sé si les parece que recuperemos algo de lo que estamos comentando y después les comentamos la tarea que les dejamos. En realidad fuimos relevando algunos a lo largo de la charla, así que podemos pasar al diseño del proyecto acá con la propuesta, y tenemos todo registrado para poder retomarlo en el próximo encuentro. Sí, o sea, tanto el chat de hoy como lo que ustedes muy generosamente van a compartir en la tarea que nos vamos a dejar a continuación, nosotras y nosotros en la semana vamos a trabajarlo, y en todo caso, si nos quedó algo en el tintero, que sepan disculpar que quizás no levantamos todo lo que se dijo, que es un montón y súper interesante. Bueno, la semana que viene lo volvemos a traer. No se pierden. No. Quiero recalcar algo interesante y muy importante. Tenemos representación federal en el YouTube, y supongo que también en el aula, así que está muy interesante todas las propuestas que hicieron, y además es un pantallazo a lo largo y a lo ancho del país. Y además vi que tenemos algún par de asistentes de Colombia, así que estamos internacionales, chicas.
Por otra parte, bueno, les vamos a proponer ahora esto de la actividad, así que las chicas les van a contar qué es lo que vamos a hacer, y en el chat de YouTube vamos a estar dejando un enlace al Padlet que vamos a compartir, que también lo van a tener en el aula virtual, el enlace, van a tener el enlace disponible en el aula. Sí, la invitación que les vamos a hacer es a empezar. ¿Sí? No aparece. Ahí está, ahí se escucha. No, la invitación que vamos a hacerles es a compartir el primer paso de lo que sería el diseño. ¿Recuerdan que dijimos por dónde empezamos? Por un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico para empezar a planificar. Bueno, la idea es que en el Padlet, que es un mural colaborativo, les dejamos el enlace ahí en el chat, van a ver así, esto es lo que ustedes van a ver. Ellos todavía no lo están viendo, me parece. Tarda un poquito. Bueno, ahora en breve va a En aparecer. breve lo que van a hacer es un Padlet que dice primeros pasos en el diseño del proyecto, relevamiento inicial. Y ahí lo que les vamos a pedir, esto igual lo tienen escrito en este mural, lo que les vamos a pedir es que empiecen a pensar y que se animen a compartir, a publicar, ¿para qué grupo les interesaría pensar un proyecto? ¿Qué recorrido tienen en relación a la temática? O sea, sobre qué tema sería el proyecto, y ese grupo al cual ustedes se dirigirían o al cual involucrarían en el proyecto, que sabe de ese tema, de ese contenido que van a trabajar, de esos contenidos, de ese eje temático, que es más amplio. ¿Qué intereses tienen y cómo pueden esos intereses relacionarse, ¿no? con este temático, intereses, temas, problemas, preguntas, inquietudes, y qué herramientas podrían utilizar para conseguir esta información, ustedes, para hacer este diagnóstico, ¿no? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en un Google Form, en un documento, en un cuestionario, pueden hacer una ronda presencial. Bueno, ¿cómo recabarían esta información? Hacer una urna anónima. Claro. Decir, bueno, voy a recolectar esta información, por ejemplo, sobre, no sé, intereses y deseos. Bueno, no sé, charlas informales en el recreo también pueden ser una fuente de información. Voy a revisar en la biblioteca los registros de cuáles fueron los libros más consultados o qué consultaron los chicos de ese grado, fue la primaria, para ver no sé, qué leen, digo ejemplos, ¿no? Pero bueno, pensar todo eso que voy a relevar, que va a ser solo de lo que tengo en la cabeza, o cómo voy a relacionarme con ese territorio. Claro, por ahí ustedes tienen registrados ya algunos intereses, algunas inquietudes, pero cómo pueden profundizar, ¿no? O cómo pueden vincular esto que decíamos, ¿no? Que hablábamos. No es solo lo que me interesa o lo que les gusta, sino yo tengo un contenido que dar, o sea, un tema que trabajar. ¿Cómo indagan o tratan de articular o rastrear de qué manera o qué intereses los podrían relacionar con determinado contenido? Ahí quizás sí tengan que implementar alguna búsqueda, algún sondeo, bueno, ¿qué usarían, no? Pero bueno, lo importante, tampoco es necesario que contesten o sea, estos interrogantes que nosotros les dejamos son orientativos. La propuesta es que ustedes pongan en práctica o inicien lo que sería esta etapa de diagnóstico. Después vamos a pensar un proyecto, pero que den el primer paso en el diseño de un proyecto y que lo compartan.
no va a estar bien, no va a estar mal, no va a estar bien, digo, va a estar bien lo que hagan, digo, no se preocupen porque No va a estar bien. no va a estar bien. Lo que hago, lo que voy a decirte, no vamos a leerlos y decir, esto está bien o esto está mal, este respondió a cada ítem, está bien lo que. No es eso el objetivo, hablando de objetivos y que queden claros. Lo que queremos es empezar a practicar cómo iniciamos un proyecto, el diseño de un proyecto, ¿sí? La invitación es que sean niños. Estamos probando, ¿sí? Estamos haciendo. Nosotros también vamos a aprender haciendo. Entonces, para después, como esto de, como no es un Zoom que nos podemos interactuar de manera sincrónica, la invitación es que ustedes compartan esto, porque lo vamos a retomar. Este encuentro fue como bastante, prácticamente muy positivo. La idea es que el próximo ya tomemos lo que ustedes vayan proponiendo, darles incluso algunas ya herramientas o ejemplos más concretos. Bueno, y me parece que ya hasta acá llegamos. Ale, Estamos terminando. Vamos a dejar también en el chat un Menti para que nos dejen inquietudes que les surjan luego de repasar sus notas o de volver a mirar este video que, como les adelantaron desde Infod, queda colgado en el canal de YouTube del instituto. Así que ahí les queda un Menti para que nos vayan dejando alguna inquietud, que también va a ser retomado en el próximo encuentro. Sin más, vamos a cerrar. Estamos ya pasados un poquito del tiempo, pero también empezamos un poquito más tarde, así que hemos recuperado eso que los dejamos un poquito en espera. Yo les agradezco, como siempre, al equipo Vera todo el compromiso, la pasión y esto que decíamos. Si nos gusta a nosotros, lo podemos transmitir a todos los demás. Así que tengan presente eso para el próximo encuentro. Adiós. chao, gracias.